¿Qué tal estás? Aquí estamos un día más en Expertísimos, en Relájate y Educa, y hoy estoy súper, súper, súper feliz porque hemos encontrado a una experta en aburrimiento, que me parece la bomba. Eso sí, ella nos va a decir que no es experta en aburrimiento en niños, ella trabaja con adultos, pero no pasa nada porque vamos a aprender un montón del aburrimiento y además, personalmente creo que la maternidad y la paternidad a veces son francamente aburridos. Y aún así hay que seguir ahí y tirar para adelante. Os la voy a presentar, ella es Josefa Ros. Voy a contaros dónde la encontráis y luego ya le escucháis a ella que tiene muchas cosas que contarnos. Josefa Ros está sobre todo presente en X, en la antigua Twitter, y la encontráis como @Josefa Ros UCM de la Universidad Complutense de Madrid, imagino. Y en Instagram también hay una cuenta, pero es una cuenta donde hay muy poquitas cosas, pero le podéis echar un vistazo porque es muy interesante todo lo que dice, aunque sea poquito. Josefa Ros UCM también. Pero si tenéis X, en X la vais a encontrar. Ha escrito un libro que se llama La enfermedad del aburrimiento y lo podéis comprar en las librerías normales, a través de las grandes plataformas, lo vais a encontrar sin ningún problema. Josefa, tú eres científica, eres profe de filosofía, eres experta en ciencias sociales, bueno, eres muy variada, eres muy poliédrica, ¿no? Eres una mujer muy completa y eres experta en aburrimiento. Hola, Josefa. ¿Qué tal, Amaya? Estoy contentísima de estar en Relájate y Educa. Sí, bueno, yo estoy contenta porque, como decía al principio, nosotros hablamos mucho del aburrimiento. Los niños que se aburren, qué hacemos con el aburrimiento, cómo se gestiona eso, se tienen que aburrir, no se tienen que aburrir. Pero además, los adultos nos aburrimos un montón en el contexto familiar. Y es algo de lo que hablamos constantemente. Y por fin hemos encontrado una experta en aburrimiento. Estamos súper contentas de que hayas accedido a estar aquí con nosotras este rato. Somos unos cuantos en todo el mundo. Yo creo que más o menos un centenar de personas las que nos dedicamos de forma más específica a estudiar el aburrimiento desde distintas disciplinas. Hay algunos filósofos, algunos psicólogos, incluso psiquiatras, sociólogos. Pero bueno, sí, en España digamos que quien está al mando de esto soy yo. O sea que sois muy poquitos. Sí, me lo atribuyo. Te lo atribuyes El y aburrimiento no se esté estudiando desde hace muchísimo tiempo, no porque sea algo moderno, pero bueno, es cierto que es algo muy específico y al fin y al cabo, pues no superamos más del centenar de personas en todo el mundo. pues mira qué raro, ¿no? Porque a mí me parece un temazo y es una emoción, no sé si es una emoción el aburrimiento, ¿qué es? Yo siempre he pensado que era algo tremendamente emocional, pero además súper potente, porque nadie habla del aburrimiento como emoción, pero a mí como emoción me parece tan potente, tiene unos efectos tan fuertes en la persona y en su entorno, porque cuando yo me aburro, a lo mejor estoy insoportable, si soy un niño, a lo mejor estoy agresiva, a lo mejor me deprimo, o sea, es potentísimo el aburrimiento. Sí, tiene unos efectos bastante remarcables en nuestro estado anímico, en nuestra conducta, pero claro, ciertamente lo que nos sucede a menudo es que confundimos el aburrimiento con otras cosas. No lo consideramos esa emoción negativa como tal, sino que hablamos de aburrimiento como sinónimo de relajación, de tiempo libre, de tiempo para el ocio. Y esto hace que no centremos realmente la atención en lo que nos compete, ¿no? Que es cómo nos afecta una emoción negativa, como podría ser el miedo, por ejemplo. Ahí yo creo que tenemos un problema, ¿no? No estamos hablando del aburrimiento como se tendría que hablar. En algunas ocasiones podemos escuchar en los medios de comunicación cosas del tipo, en la sociedad actual necesitamos más tiempo para el aburrimiento, pero no, lo que queremos decir en realidad es que necesitamos más tiempo del poder, más tiempo para hacer actividades que nosotros queramos hacer o no hacer nada, si es justo lo que nos apetece en ese momento, si es lo que nos pide el cuerpo. Entonces, yo creo que hay que partir un poco de ese malentendido con lo que resulta ser el aburrimiento, que como bien dices es una emoción negativa y una emoción que nos lleva acompañando desde tiempos ancestrales. ¿De verdad nos viene acompañando desde tiempos ancestrales? Porque yo pensaría que ese aburrimiento como emoción negativa es algo mucho más moderno ahora que estamos completamente estimulados y que hace 2000 años o 15.000 años, pues que a lo mejor no nos aburríamos porque sabíamos contemplar, ¿no? Porque teníamos una vida donde la contemplación y el saber estar observando, pues que formaba parte de nuestra realidad y que lo sabíamos hacer. O sea que siempre nos hemos aburrido. Siempre nos hemos aburrido, incluso pueden aburrirse los animales. Algunos animales con suficiente nivel de desarrollo cognitivo sufren aburrimiento. Esto lo vemos mucho en las mascotas.
las que tenemos en casa. Hemos creado un entorno tan protegido, tan seguro para ellos, lo tienen todo tan a disposición que al final se convierte en un contexto repetitivo, reiterativo, monótono y padecen aburrimiento. Así que nosotros nos llevamos aburriendo desde que el mundo es mundo, prácticamente, desde antes de que fuésemos Homo sapiens. Mi tesis doctoral precisamente estaba dedicada a este tema, al aburrimiento en la prehistoria, ¿no? En nuestros ancestros. Y también creo que esa capacidad de sentir satisfacción y placer con la mera contemplación es algo que depende de la persona, no tanto de la época. Estoy convencida de que en el siglo V había personas que se estresaban si estaban de brazos cruzados. Estoy completamente convencida de esto. No creo que sea un problema puramente contemporáneo el hecho de que no nos guste pararnos a pensar, porque pensar es una experiencia también muy dolorosa. Cuando nos quedamos a solas con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, es muy fácil que se abra la puerta a ese pensamiento de autoevaluación, que empecemos a pasarnos revista a nosotros mismos. Al principio, claro, la divagación te puede llevar por qué voy a cenar esta noche, qué voy a hacer este fin de semana, pero si te quedas en ese estado un poquito más de tiempo, al final pasamos a cosas un poco más importantes y es posible que acabemos haciendo ejercicio de autoevaluación, que pongamos sobre la mesa qué estamos haciendo bien, qué nos estamos perdiendo, qué nos gusta de nuestra vida, qué nos disgusta, con qué estamos satisfechos, con qué no. Y eso es algo muy amargo, eso es doloroso. Entonces, hay quienes disfrutan mucho dando pábulo a ese espacio para el pensamiento y la contemplación y quienes sienten malestar cuando se dedican a esto, especialmente si estás en un momento de tu vida en el que sufres problemas, en el que estás teniendo una época dura, pues es más fácil que cuando te quedas a solas con tu pensamiento lo que hagas es reverberar sobre pensamientos que te conducen, ¿no? Un poco al estrés, a la ansiedad. Y esta es la principal razón por la que el aburrimiento se convierte en una emoción negativa, porque en mi caso, por ejemplo, me hace gracia lo que has dicho antes de que los animales también se aburren, porque hace 3 días le decía a mi marido que Correcto. Y he dicho, Amaya tiene animales. no, 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 pero le decía, ¿tú crees que cuando la cebra está ahí en su hábitat natural, comiendo las hojitas de la acacia, se aburrirá o no se aburrirá? Horas y horas y horas ahí. ¿Será aburrido o no será aburrido? Pero bueno, Diría que no, que realmente los colegas que trabajan el aburrimiento en el campo de la zoología realmente apuntan a que los animales que se aburren son los que están viviendo en un entorno antropomorfizado. Es claro, decir, animales en zoológicos, animales domésticos, claro, animales en laboratorios. Es que claro. al final interrumpimos el natural desenvolvimiento de su cotidianeidad y eso es lo que les provoca el aburrimiento. Pero suponemos que en un estado de naturaleza no deben aburrirse. Josefa, tú sabes que aquí, ay, perdonad, aquí en Relájate y Educa tenemos sobre todo a madres, padres, educadores que están con niños a su cargo. Y una de las cosas que oyen decir todo el rato, y decimos todo el rato, es: tienes que dejar que tu hijo se aburra. Yo creo que lo decimos mal. Escuchándote, me doy cuenta de que lo decimos mal. No es tienes que dejar que tu hijo se aburra, sino que tienes que dejar de hiperestimular a tu hijo o tienes que permitir que tu hijo desarrolle sus propios recursos para rellenar, ¿no? O para engancharse con actividades o ya sé que eres experta en la franja de edad de adultos, pero ¿tú no sabes decir qué papel cumple el aburrimiento en el desarrollo de la persona durante la infancia? A mí me gusta mucho, para hablar del aburrimiento en los niños, utilizar una metáfora, la llamo la metáfora del catálogo. Piensa en esto, Amaya. Nosotros a lo largo de nuestra vida vamos creando un catálogo de opciones con las que llenamos nuestro tiempo y sentimos que cuando estamos realizando ciertas actividades, nuestro tiempo se está llenando de forma valiosa, de significado, de valor. Entonces, este catálogo no se llena con opciones inmóviles, sino que las opciones van entrando y saliendo. Hay cosas que al principio nos resultan significativas, que nos llenan, luego a lo mejor pues ya pasamos de ellas, algunas actividades nos acompañan durante muchos años de nuestra vida. Y en el caso de los niños, ese catálogo está en construcción absoluta.
mucho más de lo que está tu catálogo actualmente o el mío, que creo que estamos más o menos en la misma, seremos de una quinta parecida y ya nos conocemos bastante, ya hemos pasado muchos años con nosotras mismas, además a nosotras sí nos gusta la contemplación, eso significa que hemos hecho un ejercicio de autoconocimiento y eso es bueno porque nos permite saber cómo queremos llenar nuestro tiempo de esa manera valiosa. Sin embargo, un niño tiene ese catálogo prácticamente patas arriba. Las opciones entran y tardan muy poco en salir y los padres en este caso estarán asintiendo. Es cierto, el mes pasado quería hacer karate y este mes quiere jugar al fútbol y ahora ya no quiere hacer ninguna de las dos cosas, quiere algo completamente distinto. Es normal porque están conociendo, se están descubriendo qué les gusta, qué no les gusta, con qué se sienten bien, con qué no se sienten tan bien. En esto juega un papel muy importante el aburrimiento. Esos niños se aburren de la actividad que están realizando en el día a día, se aburren de esas opciones que van entrando en sus catálogos. Y eso está bien, porque no tendrían tiempo para realizarlas todas, no todas nos van a llenar de la misma manera, y ese aburrimiento juega una función, juega la función de darle un mensaje al niño. Oye, esto no es para ti, esto no es para ti, vamos a probar otra cosa. No se trata tanto de que dejemos que los niños se aburran, si es que el aburrimiento va a surgir por naturaleza, es algo que está en nuestra naturaleza, lo puedo decir así aunque suene un poco reduccionista, pero todos nos aburrimos y todos nos hemos aburrido siempre y todos nos vamos a aburrir siempre, porque es una experiencia, un estado de malestar que aparece en el momento en el que sentimos que estamos perdiendo el tiempo. Ese es el aburrimiento, sin más. Y su función es la de evitar que sigamos gastando nuestra energía en una ocupación que para nosotros no tiene suficiente valor. El niño obviamente no hace un proceso consciente acerca de esta situación. Los adultos podemos hacerlo, pero casi nunca lo hacemos, eso es cierto también. El niño simplemente siente que ya basta de esto, que el mundo me está pegando una patada en el culo y ya no quiero más de esto. Eso es el aburrimiento. Y está bien que sea así, porque es lo que le empuja a probar otras cosas. Ahora bien, yo creo que el papel de los padres en este proceso no debe ser el de dar siempre al niño el mensaje de que existe una opción única y exclusiva que por antonomasia le va a ayudar a llenar su tiempo, es decir, el teléfono móvil o la tablet. Queremos que nuestros hijos construyan catálogos de opciones muy variados, con opciones que sean ricas, que estén en concordancia con nuestros valores como adultos dentro de la sociedad en la que vivimos. Es muy difícil que si adoptamos la posición de dejar al niño que se aburra y que él mismo dé con las opciones con las que llenar su catálogo, es muy difícil que todas esas opciones nos vayan a gustar como padres. Está muy bien descargarnos de responsabilidad porque estamos muy cansados, trabajamos mucho y es cierto que a veces no queda energía. Es verdad, es así, no somos malas personas, es que vivimos en una sociedad que no nos deja vivir realmente, ¿no? Al final vivimos para trabajar. Entonces es normal que queramos abrazar la idea de que si el niño se aburre, va a desarrollar un catálogo con opciones adaptativas y positivas en todo momento. Pero esto probablemente no va a suceder porque hablamos de un ser que está en desarrollo. A mí me parece que lo más interesante es que, aunque estemos cansados, intentemos acompañar a nuestros pequeños en ese proceso de introducción de opciones en su catálogo. Es decir, si al final el niño, la opción por la que opta, y hablo ya de un niño un poco más crecido, si la opción por la que opta para llenar su tiempo de forma significativa es coquetear con las drogas, o hacer daño a otras personas o animales, eso no nos va a gustar. Entonces nosotros tenemos un papel importante, tenemos que estar ahí para ver qué opciones está incluyendo en su catálogo el niño e incluso orientarle. Algunas de ellas las conocemos nosotros por el largo periodo de vida que ya hemos vivido y estamos en condiciones de ofrecerle al niño una opción. Y no pasa nada por decirle, oye, ¿por qué no pruebas a pintar? Eso está muy bien, no es malo, no va a frenar la creatividad del niño, en absoluto. Lo que sí la frena es dejarlo solo, no, porque saldrá la creatividad, pero puede ser una creatividad destructiva. Lo que sí la frena es darle ese mensaje de que en esta pantalla está todo. Porque luego, si esa opción deja de estar disponible por cualquier razón, el niño se va a sentir muy frustrado y además va a crecer siendo un adulto que pueda desarrollar cierta adicción a las pantallas. Y mira que yo soy muy defensora de la tecnología, en ningún caso demonizo la tecnología, pero creo que tenemos que usarla como una opción más.
solo eso. Y, has hablado de niños un poco más crecidos, ¿no? Este niño que tapa su aburrimiento o que en su catálogo están las drogas, hacer daño a otros. Ese chaval es un adolescente, ¿no? No es un niño de 10 años, es un adolescente, Los adolescentes cada vez son adolescentes antes. ¿verdad? Es cierto, así es. Y en ese periodo de nuestra vida, ¿qué vínculo hay entre el aburrimiento y la definición de la personalidad del niño, de la niña? Ahí es que el niño es un vago y por eso no hace nada, es que es un pasota, es que es apático, es que está deprimido. ¿Nos puedes contar algo? ¿Qué relación tiene? Porque nosotros les vemos muy aburridos a veces, luego salen por ahí con sus amigos y están muy bien, pero en casa les vemos muy aburridos y ellos nos lo dicen, es que me aburro, déjame el móvil, déjame el móvil. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, partamos de la base de que cada uno de nosotros tiene una distinta propensión al aburrimiento. Ya desde los años 80 estamos utilizando escalas de medición para poder cuantificar cómo de propensa es una persona al aburrimiento. Entonces, existen casos de personas que en un momento determinado de su ciclo vital son más propensas a aburrirse, a lo mejor después esto, pues de alguna forma va cambiando, y personas que se aburren muchísimo en casi cualquier situación durante toda su vida, igual que hay personas que no se aburren nunca. Y eso ni es mejor ni es peor. No es cierto que porque te aburras signifique que es que no tienes curiosidad o que estás vacío por dentro, que no eres capaz de deleitarte con las maravillas de la creación. No, yo me aburro mucho, yo tengo una muy alta propensión al aburrimiento y no es en vano, es muy consciente además y eso significa que tengo un filtro muy potente, es decir, que no estoy dispuesta a invertir mi tiempo en cualquier cosa. No, no me lo trago todo. ¿Qué sucede con los adolescentes además? Bueno, pues es un momento en el que estás expuesto a muchas obligaciones. Tu tiempo de cada día está dividido en ese tiempo del poder, que suele ser más escaso, y un tiempo del deber que está marcado por tener que ir al instituto, tener que, empiezan los papás también a mandarte tareas en casa, quizá cuando eras niño no tenías tantas responsabilidades, se te empiezan a delegar algunas responsabilidades, se te empiezan a dar algunas tareas. Entonces, es muy probable que muchas de esas obligaciones no estén en concordancia con su necesidad de estimulación, no estén, y en eso los profesores tenemos gran parte de culpa. Yo en esto también soy muy poco ortodoxa. Cuando los alumnos se aburren en clase, a veces es porque ellos no ponen nada de su parte, pero muchas veces nosotros también generamos un contexto que es aburrido. Está claro que el aula no tiene que ser el parque de atracciones. Pero yo recuerdo, sí, horas y horas de aburrimiento. ¿Cómo es posible? Es una tortura. Sí, 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 totalmente. no se trata solo, no es que convirtamos eso, el aula en un centro de gamificación, pero sí que es cierto que tenemos que tratar de apelar a aquello que a los adolescentes les interesa, aquello que les llama. Tenemos que intentar buscar la forma de conectar sus intereses actuales con lo que les estamos transmitiendo como sea. Y esto lleva muchas horas de trabajo y muchos docentes lo hacen muy bien, pero otros, bueno, pues al final convierten, ¿no?, un porcentaje del tiempo del día del adolescente en un infierno por culpa de ese aburrimiento. Entonces es lógico, es un momento en el que te ves expuesto a mucho tiempo del deber, a muchas obligaciones que para ti al final no suponen una ocupación del tiempo significativa, que son solo obligaciones. Y además recibes a menudo el mensaje de los padres de es que lo tienes que hacer, es que esta es tu obligación ahora, igual que yo voy a trabajar y no me quejo, no me quejo. Tú ahora tienes que hacer esto. Claro, seguimos hablando de una persona que está en desarrollo, que está en formación, que no sirve el porque lo digo yo y basta. Esto creo que ya la pedagogía lo demostró hace mucho tiempo. Eso sirve para lo que sirve, para callar el problema en el momento preciso, pero a la larga, pues el esfuerzo tiene que radicar en que seamos capaces de hacer valer lo que les estamos transmitiendo. Yo creo que esa es una de las principales razones por las cuales los adolescentes se aburren tanto. Creo que es un elemento esencial en su desarrollo. Sí, por supuesto, es el momento en el que ellos están empezando a fijar algunas cuestiones, sobre todo cuando ya pienso en adolescentes de 15, 16 años. Ese aburrimiento les ayuda un poco a determinar
qué es lo que considero significativo y qué no considero significativo. Obviamente eso va a seguir cambiando a lo largo del tiempo, pero es un momento en el que se adquieren ciertos valores que son esenciales, que son esenciales. Es un momento en el que ya puedes empezar a decir, me estimulan, me gustan más, me resultan más significativas las letras o los números. Paso mejor mi tiempo con chicos o con chicas. Me gusta esto, me gusta lo otro, me gusta el mundo del motor o me gusta el mundo de la moda. Es el momento en el que quizá algunas de esas opciones van a pasar a convertirse después en una ocupación más seria o van a acompañarte durante muchos más años. Ese aburrimiento hace todo el tiempo las veces de evitar que malgastes tu energía, de no pruebes más esto, no dediques más tiempo a esto, busca otra cosa, esto no es lo tuyo. Luego, además, yo creo que el aburrimiento también es un acto de rebeldía para ellos, ¿eh? Porque les gusta ir a la contra. Yo recuerdo perfectamente mi adolescencia y es que es un ir a la contra constantemente, ¿no? Entonces, si a todos los adultos que te rodean les parece que esta ocupación es significativa, ya sabes que aunque tú en el fondo de tu ser también digas, jo, pues si no me lo paso tan mal cuando salgo con papá y mamá a hacer esto, bueno, pues da igual, tienes que decir que sí. Quiero volver ahora a los niños más pequeños, a ver si nos ayudas un poco con esto. Es una situación que hemos vivido todos en casa. Fin de semana, está lloviendo fuera, hace frío, tienes a tus hijos en casa y no sabes qué hacer con ellos, se están peleando, están gritando porque están muertos de aburrimiento, no saben qué hacer. Entonces, en la voz del adulto hay una voz que es, tengo que dejar que mis hijos se aburran. Y hay otra voz que es, vamos a acabar todos clavándonos los cuchillos porque aquí no hay quien aguante. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que dejar a los niños que se aburran? ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Cómo se puede manejar una situación así? Y recibí una cantidad de consultas de este tipo durante el confinamiento, Ah, claro. porque claro, piensa, volviendo a esta metáfora del catálogo, cuando estuvimos encerrados, qué cantidad de opciones de los catálogos de los niños de repente desaparecieron, dejaron de estar disponibles. Y claro, uno como adulto se da cuenta de que tampoco es bueno, ¿no? Que estén todo el día con el teléfono móvil. Bueno, aquí hay un ejercicio para solventar un poco esta situación, hay un ejercicio en el que sobre todo el adulto tiene que poner de su parte, que para eso somos los adultos. Digamos que tus hijos tienen una necesidad de estímulo y unos ciertos intereses. Tú como adulto, como es lógico, tienes otros, estás en otro punto vital. Se trata de que tú te adaptes un poco a ellos. Si tú no tienes imaginación para pensar en alguna ocupación que creas que se puede hacer, que se puede llevar a cabo en familia y que va a ser significativa para todos, o al menos para ellos, ¿no? Porque al fin y al cabo tú eres el adulto, puedes aguantarte un poco, yo creo. Si no eres capaz de dar con una de esas actividades, oye, yo siempre digo lo mismo, Internet está plagado de consejos. A la gente ya se le ha ocurrido todo. Eso sí que es cierto. Vivimos en un momento de la historia en el que ya se nos ha pasado todo por la cabeza. Y lo bueno que tenemos ahora es que lo compartimos todo en las redes, en la web. Entonces, oye, no tengas miedo de acudir en busca de consejo a otras personas que ya se han visto en esa tesitura, porque hay millones de ideas. Ahora bien, si tú lo que pretendes es encontrar un punto en el que tu hijo, que tiene 6, 7, 8 años, se adapte a ti, eso no va a suceder. Yo esto lo veo en otro contexto, no tanto el de imaginarnos la situación de ese sábado lluvioso, yo creo que una película puede ser lo más básico, ¿no? Me imagino mejor esa situación que solemos ver actualmente en los restaurantes. Los padres y los hijos están en la mesa, pero no están compartiendo realmente, comparten espacio, pero no tiempo, ni compañía, porque los hijos están con los teléfonos. ¿Por qué están con los teléfonos? Pues porque es la manera de que los padres puedan vivir un momento significativo, porque ellos no se van a poder adaptar a tu conversación. Ellos no pueden disfrutar de estar sentado en una mesa en un restaurante disfrutando de los sabores. Son niños, por favor, es que se nos olvida algunas veces. Aquí no hay otra que bajar a su nivel y construir un entorno que sea significativo para ellos y hablar de lo que es interesante para ellos, aunque para ti sea lo más banal del mundo.
Yo creo que se trata un poco de eso y no siempre estamos dispuestos a hacerlo porque tampoco tenemos, como decía antes, mucho tiempo libre para nosotros como adultos y entonces a veces choca nuestra necesidad de tener un momento de satisfacción y que los niños al mismo tiempo se encuentren satisfechos. Y hemos encontrado esa salida rápida del decir, yo estoy disfrutando de mi cena y el niño está disfrutando de su videojuego. Bueno, ¿quieres eso realmente? Fíjate que estoy pensando ahora en mi propia... Ay, perdonadme un momento. Estoy pensando en mi propia trayectoria vital y es una trayectoria en la que el aburrimiento ha jugado un papel súper importante, porque yo he hecho muchas cosas y he tomado muchas decisiones porque me aburría de la situación en la que estaba. Ujú, Entonces hemos hablado del aburrimiento como una emoción muy negativa, pero ujú, en mi caso, por ejemplo, también lo reconozco, no el aburrimiento puntual, ¿no? De el rato del restaurante o no, sino un aburrimiento más suave que está ahí, sutil, sutil, que ujú. también puede ser un impulsor. Bueno, ya Total. he estado en esta situación vital durante 3 años, 4 años, ya me la sé, ya no me estimula, ya no quiero seguir invirtiendo mi tiempo y mi energía en esto, como decías tú, y ahora quiero iniciar otro camino. Y en mi vida el aburrimiento es una presencia que está ahí, que la veo con mucha claridad. Yo percibo cuando empiezo a aburrirme de algo y, Eres hipervigilante de tu y he aburrimiento. tenido una vida, creo que en la que me han pasado muchas cosas gracias a que me ha aburrido, a que se Aquí me han con agotado la las experiencias. vigilancia. Ujú. Sí, es cierto, es que el aburrimiento en realidad debe cumplir esa función. Esa es la función que tiene el aburrimiento, sobre todo como bien mencionas, cuando es un aburrimiento de fondo. Por ejemplo, en un matrimonio, por ejemplo, en una profesión o en un trabajo concretamente. Si todo el problema del aburrimiento, ese aburrimiento es funcional, evidentemente, porque evita que te quedes estancado en una situación que ya no te satisface, decimos que es una emoción negativa porque duele, solo porque duele. Ese es el motivo por el cual decimos que es una emoción negativa, porque nos causa dolor, pero es que tiene que causar dolor porque así es como te hace reaccionar, así es como hace que le prestes atención. No todo el mundo, esto hay que reconocerlo, le presta atención a ese aburrimiento. Por eso hacía el gesto de las gafitas. Son las gafas de la hipervigilancia del aburrimiento. Lo más natural es que intentemos ir poniéndonos tiritas, que sintamos ese aburrimiento constantemente en un matrimonio o en un trabajo y tratemos de seguir adelante por todos los medios, que busquemos compensar ese desajuste, esa insatisfacción en otras facetas de nuestra vida. Eso es lo que solemos hacer. Y ya no hablemos de cuando es un aburrimiento pasajero en un momento puntual. Es que apenas le prestamos atención a cuál es la causa del aburrimiento. Directamente, oye, pasamos de una cosa a otra. Dejo este libro, me voy a dar una vuelta, ahora enciendo la tele, llamo a mi madre. Es decir, no hacemos un ejercicio reflexivo acerca de por qué me estoy aburriendo. Entonces, bueno, es verdad que cuando lo hacemos podemos aprender mucho de nosotros mismos y puede ser muy beneficioso y el aburrimiento jugará un papel imprescindible, cumplirá con su función. Ahora, yo te planteo otra situación distinta. ¿Qué pasa cuando haces ese ejercicio, te das cuenta de dónde está la raíz del problema, pero no puedes escapar de él, no puedes huir de ese aburrimiento? El tipo de aburrimiento que yo investigo desde hace años es ese aburrimiento, un aburrimiento que llamamos disfuncional, o también conocemos ese aburrimiento como aburrimiento crónico. Es un aburrimiento que puede nacer de una situación en la que no hay posibilidad de cambio, no hay posibilidad de cambio. Si volvemos al ejemplo del matrimonio, bueno, ahora nos podemos divorciar, pero hace 80 años no te quedaba más remedio que seguir conviviendo con esa persona en la casa todo el tiempo, no había forma de escapar de ahí. En un trabajo, pues no siempre se tiene la suerte de poder abandonar el puesto y buscar otra cosa. Tienes facturas que pagar, tienes unas urgencias que necesitan de tu atención. ¿Qué sucede cuando no puedes introducir un cambio en ese contexto? Ya no digo un cambio novedoso, un cambio que represente algo completamente original, innovador. La gran mayoría de las veces nuestra respuesta frente a una situación de aburrimiento no es tan creativa, no es tan innovadora. Simplemente movemos las cosas de sitio, ¿no? Es un cambio y ya está. No es que pasemos las páginas del libro hacia adelante, a veces las pasamos hacia detrás también. ¿Qué pasa si no puedo?
llevar a cabo ese cambio. Eso es un problema, eso es lo que yo estudio, porque ahí vas a padecer una frustración tremenda. Pues yo te voy a pedir que nos hables un poco más de esto, porque como te decía al principio, la maternidad, la paternidad pueden ser tremendamente aburridas, muy frustrantes, claustrofóbicas, que, que son, creo, derivaciones, ¿no?, de esta sensación de aburrimiento. Y además no te puedes escapar de ninguna manera. Si te escapas, eres un irresponsable y estás abandonando a tus hijos. Lo cual ¿Qué? te va a suponer todavía más frustración y más malestar. Claro, y una culpa tremenda. Eso es. Se te ocurre algo para ayudarnos en esta tremenda situación? Porque nadie habla del aburrimiento en la maternidad y la paternidad. Yo, la verdad es que solo oigo a la gente de Relájate y Educa hablar de esto, pero es muy obvio que puede ser tremendamente aburrido decir 10 veces ponte los zapatos, ir todos los días al parque, hacerle las mismas carantoñas al niño todas las mañanas para levantarlo. Hay gente que se tira por la ventana. ¿Qué podemos hacer, Completamente. Josefa? A mí me parece que este problema es cierto, que no se habla mucho de él porque, de nuevo, reitero, nos hace sentirnos muy mal. A nadie le va a sorprender ya escuchar a otra persona decir: "Es que me aburro en el trabajo". Bueno, pues a ver, pues, sí que pueden decirte: "Eso es porque eres un vago, eso es porque", pero no, o sea, no pasa nada. Aburrirse en el trabajo es normal, es algo que está bien visto. Aburrirte por tu hijo no está bien visto. Entonces, claro, ahí recae una culpabilidad sobre ti que te hace que te lo calles, ¿no? Y en el momento en el que alguien te pregunta, ¿cómo lo estás llevando? ¿Te está resultando monótono? ¿Te está resultando cargante? Pues oye, no quieres admitirlo porque denota, o al menos pensamos eso, denota que eres un mal padre y eso no es cierto realmente. Hay muchos factores en juego en esta situación. Yo creo que una de las cosas más importantes es el punto de partida. ¿Qué expectativas te has creado? ¿Qué expectativas llevas en tu mochila antes de que comience esa aventura de la maternidad o de la paternidad? ¿Qué esperas de esa experiencia? Porque si tus expectativas están realmente distantes de lo que en la realidad supone ser padre, el aburrimiento está garantizado, el estrés está garantizado, la ansiedad y la frustración están garantizadas. Nos pasa igual que con las relaciones románticas. La televisión, la literatura nos hace crearnos una serie de expectativas acerca de cómo debe ser una relación y todo parece que si ya no pasa por eso, si no tienes una relación sexual apasionante en un jacuzzi bebiendo cava con tu pareja después de 10 años, esto está muerto, esto hay que abandonarlo. Vamos a distinguir, ¿no?, la realidad de la ficción. Además, luego uno intenta reproducir, ¿no?, esas situaciones de familia feliz, perfecta, todos vestidos iguales. Esas expectativas que uno lleva consigo al momento de lanzarse a la paternidad pueden ser muy peligrosas. Me parece que es importante que en esto hagamos un ejercicio de sinceridad. La paternidad no tiene por qué ser divertida, ni tiene por qué ser un entretenimiento, ni es un niño no es un complemento, no es algo que se tenga para, no es el cambio que tú has de introducir en tu vida para acabar con tu aburrimiento. Es una vida, es un niño con una responsabilidad enorme que te va a acarrear para el resto de los tiempos. Entonces hay que ser consciente de lo que va a ser una responsabilidad. A veces te lo vas a pasar mejor y otras veces te lo vas a pasar peor. Digamos que hay que entender que al final eso que has hecho de traer una vida al mundo tiene significado, no debería aburrirte en tanto en cuanto tiene un significado. Es el amor que te profesas con esa criatura y que esa criatura te va a profesar a ti para el resto de vuestras vidas. Eso es a lo que nos tenemos que agarrar en el momento en el que nos tambaleamos, en el que zozobramos y nos planteamos, pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué tomé esta decisión? Y sobre todo ser muy realistas, muy realistas. No todo lo que reluce es oro. Y es cierto que en el fondo creo que es muy importante pensar que lo que tú estás sintiendo, lo está sintiendo todo el mundo. No hay que dejarse llevar por las conversaciones de la puerta del colegio con otras mamis u otros papis que te lo pintan todo precioso, que esto ha existido siempre en todos los sentidos. La gente que le gusta presumir y luego en casa pues ya se verá. Vamos a ser conscientes de que estamos pasando todos por lo mismo, un momento de mucho trabajo para los padres, mucho estrés, los niños además crecen de una forma
es que no nos da tiempo a actualizarnos y a estar al día con ellos, van demasiado rápido. Entonces, es lógico que ese aburrimiento surja de vez en cuando. Aférrate a ese amor que, que genera el vínculo que hay entre vosotros. Mira, yo estaba pensando mientras nos hablabas, que nos estás dando un montón de contenido, estás ahí disparando, disparando, porque tienes muchísimas cosas en la cabeza, todas súper interesantes. Estaba pensando que tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Yo, como coach de padres y madres, y que ya eso de trabajar el aburrimiento como, como algo positivo no puede ser, porque además a mí nunca me lo ha parecido para mí. Y me ha gustado mucho el concepto del catálogo. Ujú, te Tienes lo- que dejar que tu hijo vaya construyendo su catálogo y que en este catálogo puede ir y venir para probar. ujú, Y fíjate, te quería contar que en Relájate y Educa a veces cuando están estos niños que se aburren con frecuencia y entonces van a pelear con el hermano, les proponemos a los padres que hagan un libro del aburrimiento y que las actividades que les molan las vayan plasmando en el libro del aburrimiento, las dibujen o recorten fotos y las pongan, de manera que cuando vean que viene esta agresividad para molestar al hermano porque no sé qué hacer con mi vida, ujú. puedas reconducirlos al libro del aburrimiento. Yo siempre les digo a los padres, no es que del libro del aburrimiento vayan a encontrar la actividad en la página 5 y y se la vayan a poner, pero simplemente el tenerlo, ir a él, completarlo, decir esto ya no me interesa, ya en sí puede ser una actividad. Pero es un catálogo, así que me ha gustado mucho oírte hablar del catálogo para construir nuestras experiencias, tener un catálogo, porque a nuestros alumnos les decimos que ayuden a sus hijos a construir un poco ese catálogo Por y a que supuesto. piensen a sí mismos y me voy a quedar con eso y vamos a empezar a hablar del aburrimiento de otra manera gracias a esta conversación, Josefa. Me encanta el planteamiento, Amaya, porque los padres no podemos acceder al catálogo de opciones de los hijos. No podemos entrar en su cabecita y ver qué opciones están funcionando bien, cuáles no, y no siempre nos damos cuenta de todo. Así que estar observadores y ver en qué momentos, con qué tipo de actividades, de repente, oye, todo parece que fluye y tomar nota de ello, ¿eh? Materializar ese catálogo de forma que podamos realmente tenerlo presente, me gusta muchísimo. Así que yo Ujú. te presto el concepto del catálogo y a ti te he gustado el de materializar ese catálogo de los hijos a medida que vayamos observando. Y es una forma también muy, muy significativa desde mi punto de vista de estar con ellos, de pasar tiempo con ellos, Claro, observar. porque al final eso lo que busca es la conexión, ¿no? Bueno, Está pues bien vamos a ver el catálogo del aburrimiento y ya está, ya estás con ellos, lo dibujas, buscas las fotos, ya hay una actividad en común, que también es lo que nos decías tú, que los adultos tenemos que estar presentes en esos momentos de dificultad de los niños. ujú, Porque yo sí que, como tú, creo que no se les puede dar solo el móvil, que tienen que tener un abanico de opciones, pero dejarles solos para que se busquen la vida es francamente difícil es y hay que estar utópico. con ellos, meterse en la cocina, hacer galletas, dibujar, llevarles a pisar charcos cuando llueve, hacer el pino contra la pared, en fin, pero sí que es cierto que la presencia de los padres o de los adultos que estén ahí es clave. Ujú, estoy completamente de acuerdo, Amaya. Josefa, ha sido realmente un auténtico placer hablar contigo, de verdad. Tengo la sensación de que nos has contado muy pocas cosas y nos has contado muchísimas. O sea, yo creo que tienes ahí Queda mucho en el tintero. tu cabeza no es suficiente para toda la información que veo que tienes, que excede el volumen físico de tu cabeza y además lo transmites con mucha claridad y mucha pasión. Y te agradezco de verdad muchísimo que hayas encontrado este espacio para estar aquí. Intento ser lo más respetuosa posible con los padres porque siempre quiero que esto quede muy claro. Yo no estoy juzgando a nadie, observo y describo, pero soy muy consciente de que siempre hacemos lo mejor que podemos las cosas, pero no siempre es fácil. Así es. Y una ayuda siempre viene bien. Y que alguien nos aporte claridad siempre viene bien. Pues, Josefa, te lo agradezco un montón. Espero que estés muy bien y gracias, gracias por todo lo que nos has contado hoy. Y a Una los demás, vaya. y nos seguimos viendo aquí en Relájate y Educa. Que estés muy bien. Un placer, hasta la próxima.